de la definición que les dieron, ¿no? De que una matriz es un arreglo de estos números con estos números pertenecientes a un campo, ¿no? ¿Sí la definición que les dieron? Entonces, ¿todos están de acuerdo con esto? O sea, ¿no les causa como que algún inconveniente o un conflicto? O sea, toda su vida han visto esto, ¿no? Y entonces esperaban ya llegar a la universidad y que les dijeran que las matrices no son una definición más formal como se evitó en matemáticas, pero llegan y les dicen esto, entonces ¿esto no les causa conflicto? O sea, ¿sí está bien definido? ¿Hay otra manera de definirlo? Pues es que aquí están mencionando que una matriz es un arreglo. Entonces eso no está bien definido. ¿O cuándo han visto que definan matemáticamente lo que es un arreglo? Pues en matemáticas no, pero en programación pues sí. Es lo mismo a cuando llegan y en superior 1 les dicen que es una función y dicen, no, te agarras dos conjuntos, conjunto A, conjunto B. Cada elemento del conjunto A le asignas un elemento del conjunto B y dicen, eso es una función. Esto piensan que es una función, pero en superior 1 les hacen que vean todos los conjuntos, ven relaciones y luego ya les dan la definición de que una función es una relación que cumple ciertas cosas. Entonces les definen formalmente lo que es una función. Una función es un conjunto, más específicamente es una relación que satisface ciertas cosas. Entonces, en matemáticas, lo que fundamenta las matemáticas es la teoría de conjuntos. No sé si a alguien de ustedes le interesa la teoría de conjuntos o los fundamentos de las matemáticas. ¿No? ¿Sí? Entonces, tus objetos tienen que existir, ¿no? Entonces, en la teoría de conjuntos axiomática, das axiomas para que tus conjuntos existan y cumplan ciertas cosas. Y toda la matemática clásica, pues, se fundamenta en los conjuntos. Entonces, esto de arreglo, como que es ambiguo y no está matemáticamente bien definido. Entonces, sí hay una definición como que más exacta de lo que significa esto, pero no sé por qué la mayoría no lo da. A mí sí me lo dieron en mi nivel 2. Y es la siguiente. A ver, primero comenzamos con CAF campo. N por M. En F es una función. F que va de este conjunto en este conjunto. Esto ya les parece como que un poco mejor, un poco más adecuado. Pero no se tendría que definir primero, o sea, para saber eso, no tendrías que definir primero las transformaciones. ¿Por qué? Porque pues no sabríamos por qué pasa eso. ¿Cómo? O sea, porque ya esa definición siento que ya es más para definir como que las matrices están asociadas con las transformaciones. No, porque tomas un campo. O sea, este esencialmente es lo mismo de acá, pero más riguroso matemáticamente. Porque lo que haces es que te tomas una función. ¿Sí saben qué es esto de acá? Es el producto cartesiano de un conjunto de n números con un conjunto de m números que hay en el campo. Entonces, ¿cómo se ve este dominio de acá? Pues se ve como una lápiz. Como, digamos que m es igual a 2 y que m es igual a al revés. Entonces tenemos que aquí hay dos números, 1, 2, y aquí hay 3 números. Y que las parejas posibles es el 1,1, el 1,2, el 2,1 y el 2,2. Y entonces, este es el dominio de tu función. Estos puntitos de acá. Y ahora a cada puntito lo vas a enviar al campo, que es F. Entonces a cada puntito lo envías al campo. Entonces esto lo podemos visualizar de esta manera.
El A11 no es más que la función aplicada en 1,1. Bueno, en este caso, el F1,2, bueno, el A12 es la función aplicada en la pareja 1,2. Aquí lo aplicas a la pareja 2,1, aquí a la pareja 2,2. Y aquí te sigues con las parejas de ese dominio de allá. Entonces, si esta es la definición de lo que es una matriz más rigurosamente, esta es como la explicación de por qué las dibujamos de esta manera. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay dudas? Y como la función cae en F, pues estos obviamente son elementos de tu campo. Todos estos pertenecen a tu campo F. Bien. Entonces, O sea, pero son elementos o son como pares condensados. cuando estas cosas de aquí son pares ordenados, Y la función. y cuando ya le aplica la aplicada función, a eso. te cae en tu campo. Ok. Entonces, estos índices de acá, cuando lo ves de esta manera, los índices de acá, es en donde estás aplicando tu función, y ya el elemento A11 es el elemento del campo. ¿Alguien más tiene dudas? Y entonces podemos hacer unas observaciones. Observación. Las matrices formalmente son funciones. Y luego, ¿cómo les definió Cloty la igualdad de matrices? O sea, cuando una matriz A y una matriz B son iguales, No hay otra es igual a B. Cuando son iguales término a término. ajá, cuando son iguales término a término. ¿Y cuándo son iguales dos funciones? Cuando tiene un mismo dominio y regla. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenga el mismo dominio es que tengan el mismo tamaño. Y que las entradas sean las mismas es que tengan la misma regla de correspondencia. Entonces, ¿es eso que nos está diciendo? Observación 1, observación 2. Y la igualdad. Matrices. Se reduce a la igualdad de funciones. Bien. Tercero, con esta notación de acá, que es una M como en itálica, su índice n por m, paréntesis f, denotaremos el conjunto de matrices de n por m en el campo F. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, ejemplos para que les quede claro.
Este, por ejemplo, es una matriz de 2 por 2 cuyas entradas están en el campo F, en el campo C que diga, porque este es I complejo. Entonces podemos decir que esta matriz de acá pertenece a las matrices de 2 por 2 que están en el campo C. ¿Y cómo lo vemos formalmente? Formalmente sería la función que va del 1,2, producto cartesiano 1,2, que cae en C, tal que f de IJ está dado por la siguiente regla por partes. Es 0 y I, J es igual a 1,1, es 1 y IJ es igual a 1,2, es 2 y IJ es igual a 2,1 y es I y IJ es igual a 2,2. Y ya con esto determinamos por completo la función, ¿no? Porque son los 1,1, 1,2, 2,1 y 2,2 son todas las parejas que existen para este producto cartesiano. ¿Están de acuerdo? Cualquier función se puede ver como matriz. No, es al revés. Cualquier matriz se puede ver como una función. ¿Por qué es al revés? Porque, por ejemplo, esta es una función, no, esta es una matriz y la estamos viendo en forma de función. Pero no toda función se ve como una matriz. Porque, por ejemplo, puede que tengas una función f que vaya, no sé, del 1,2 punto cartesiano 1,2 y que te caiga en z, y z ni siquiera es un campo. Entonces esto ya no es una matriz. Entonces hago esa observación. O sea, las matrices siempre viven en un campo. Caen en un campo. Bueno, Sus componentes, sus entradas son de un campo. Entonces hago esa observación. Mateo, no toda función siempre es una matriz. Porque el condominio debe ser un campo. Entonces, hasta aquí todo bien. Pues esto es pura definición, pura observación, lo que ya hicieron en clase. Y entonces eso también justifica 5. Eso justifica que la idea de IJ de una matriz A se escribe a veces como AIJ. ¿Por qué justifica esto? ¿Alguien me puede decir? Porque si decimos que las matrices son funciones, entonces cuando escribimos A paréntesis J, es como si le estuviéramos aplicando la función a la pareja I, J. Entonces por eso es que Cloty a veces lo denota así. Y la... ¿puedo borrar aquí? Sí. Y también la notación que usan a veces es la de paréntesis A y J, ¿no? O sea que si tiene una matriz A, entonces su entrada I, J
es paréntesis A minúscula y J. También lo denotan así, ¿no? O en caso de que sea B, aquí la denotan B minúscula y J. O con C mayúscula, C minúscula y J. Por eso dice A y J y B y J. ¿Es nada más para referirnos a una entrada de la Sí. matriz? Ah, O sea, la I te está diciendo en qué renglón estás. Y la J te está diciendo en qué columna estás. Entonces, por ejemplo, si fuera A 2,5, entonces significa que te mueves al segundo renglón. Ese es el primer renglón. Este no, te mueves al segundo. Ya que estás en el segundo, te mueves en la columna quinta. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y este número de acá sería tu A25. ok. Y cuando la profesora le escribe A y entre paréntesis y J, ¿se está refiriendo como A a lo toda la mismo. matriz? ¿O No. solamente a...? Es la regla de correspondencia. Sí. Esto es lo mismo que decir A paréntesis 2, 5. Ah, ok. O sea, te estás refiriendo al mismo renglón. Sí. Digo, Bueno, el mismo entrada, renglón, perdón. sí. Ajá. O lo que es lo mismo, párate en tu dominio, en tu coordenada, si lo ves como una lápiz, digamos que aquí comienza el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 5, entonces dame la coordenada 2,5 comenzando por acá, 2 y luego te mueves 5. Y entonces, si lo ves como una función, la función actúa en cada puntito de esta lápiz. ¿Sí se entiende lo que digo con lápiz? No, no, no. O sea, con lápiz es como los nodos de esta cuadrícula. O sea, los puntitos. Ah, como las donde- intersecciones. Sí. O sea, como si han jugado juegos de mesa, es como un tablero. Entonces, cada vértice es un elemento de tu dominio. Entonces, si lo ves como una función, ese es el dominio. Y a cada puntito lo manda a algún elemento del campo. Entonces, el A2, el A2,5 es párate en el 2,5, que donde lo envía va a ser un elemento del campo, que es el 2,5. ¿Sí se entiende? Ok. Y pues también esto es lo que me dijo que viera. Ah, también me dijo que viera unas definiciones. Entonces, definición. Pero tengo otra duda. Así, el condominio es un campo, entonces sí, siempre va a haber una matriz. No, porque puede que tu dominio no sea de la forma, no sea de esta forma de acá. Un producto de los primeros n números a los primeros m números. O puede que tu conjunto sea, no sé, tu conjunto de dominio sea infinito y entonces ¿cómo haces una matriz infinita? No se puede. ¿No se puede tener una matriz infinita entonces? No. Si nos quedamos con la definición que les di, no se puede, porque pides que tu dominio sea finito. Entonces, definición. Y una matriz A que pertenezca a las matrices de n por n en el campo F. ¿Ayudas con esta notación? O sea, básicamente con esto quiero decir que sea cuadrada. O sea, que tenga tantos renglones como columnas. Se llama regular superior. Si A y J es igual a 0 para, y aquí, a ver cómo, bueno, lo que
las matrices triangulares superiores quieren decir es que tienes una matriz triangular de n por n. Aquí tienes la diagonal. Sí les definieron la diagonal, ¿no? Que son todos los elementos tal que la i es igual a la j. Entonces quieres que los elementos que estén debajo de la diagonal sean igual a 0. O sea, todos los que están debajo de la diagonal tienen que ser 0. Entonces, para eso, dices que la a y j sea igual a 0 para... Sí, menos j es más cero. Y es distinto de j, ¿no? Sí, y... Siguen avanzando las columnas, entonces hacen más que los columnas. Eso es lo que dice. ¿Y qué pasa con las entradas de arriba? ¿No se hacen 0 o es así? estas pueden comportarse como sea. Por ejemplo, un ejemplo es que esta es igual a 0, Ajá. es triangular superior. ¿Porque todo es 0? ¿O...? Porque todos los elementos bajo la diagonal son igual a 0. Ah, O sea, la diagonal es cuando y es igual a j. Entonces la diagonal es este de acá y es este de acá. Y todo lo que está debajo sí. es 0. Entonces un segundo ejemplo es este de acá. Este de acá. Esta es la diagonal. Y todo lo que está debajo son ceros. ¿Entonces sí quedó claro esta definición? Y se llama superior cuando... ¿Qué se imaginan que será? Al revés. Sí, volteado, cuando la j es mayor que la i. Para toda. J mayor que i. Ejemplos. De nuevo tenemos a la 0, 0. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la definición es que ahora te fijas en todos los que están arriba de la diagonal. Y todos los que tienen que estar arriba de la diagonal tienen que ser 0. Entonces esta es la diagonal. Todos los que están arriba nada más es este y es igual a 0. Un ejemplo distinto sería... este de acá. ¿Y no sería esa superior? ¿Este superior? Ajá, porque es que nos estamos fijando en lo de arriba, ¿no? Ah. Si pudiera... pues, vamos, ahorita si no hubiera, si no ahorita lo cambiamos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿se entiende la definición? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Que tenemos el objeto. Entonces, como vimos, el objeto matemático es muy difícil de manejar porque es una función. Entonces, para los físicos y para los de ciencias de la computación, pues por eso optan dar la definición que di al inicio, de que ¿qué es una matriz? Pues es un arreglo de números. Ya, así de fácil, y los puedes operar y todo, y no te preocupas por la consistencia matemática, pero bueno, yo que soy matemático y sí me gustan los fundamentos, sí me importa y pues se los quise dar. Entonces esto sería todo de las definiciones y lo que me pidió ver. También me pidió ver sumas. ¿Sí saben cómo se suman? Bueno, de hecho, observación. ¿Cómo se suman las matrices? ¿Y cómo se suman las funciones? También. Entonces, pues eso se sigue de la definición de función. Y los acabo de dar. A ver. Momento, ¿cómo que se suman funciones? ¿Eh? ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo se suman funciones? No me acuerdo.
consideremos estas relaciones de acá. O sea, A igual a 2, 4, 5, 7, 8, 9. O sea, B igual a lo mismo, pero ya 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Si tenías sumas de funciones era, oye, f de x más f de x era f más g de x. Sí, o sea, la suma de funciones. Para empezar, para sumar funciones, ¿qué tienes que tener? Que los dominios sean iguales. O si no, acotas el dominio a donde sean iguales y ya se la suma. Entonces, si tienes una función x, una función f que va de x a y, bueno, hagamos la de campos. Del campo 1 al campo 2. Una función g que va del campo 1 al campo 2. Entonces f más g tiene que ser también una función. F más g es una función de k1 a k2. Tal que cuando la evalúas en x, digamos que x pertenece a k1, evalúas función a función y luego sumas. Sería f de x más g de x. ¿No? Entonces ahora con este ejemplo de acá. Para que podamos hacer la suma, tienen que tener la misma dimensión. Entonces, sí tienen la misma dimensión. Ambas son cuadradas. Es por revés. Entonces, querías que lo viera en forma de funciones, ¿no? Entonces, A la podemos ver como la función que va de este dominio multiplicado por este dominio de acá, que cae en el campo, en este caso R. Le pongo ese campo, que está por la siguiente regla de correspondencia. Al IJ lo manda al 1, si IJ es igual a 1, 1, lo manda al 2, si IJ es igual a 1,2. Agregamos este acá, lo manda a 5, si IJ es igual a quién. 2,2. ¿Por qué? Porque renglón 2, columna 2. Entonces esta sería la descripción de la matriz en forma de función. Como ven, es muy talachuda y poco práctico, y por eso se usa mejor esto. ¿Y quieren que haga alguno para la B o ya quedó claro? ¿Ya quedó? Entonces, ahora vamos a sumar A más B. Entonces, A más B pues es coordenada, coordenada, una entrada por entrada. ¿Cómo sería esto? Más este, 10. 10, de hecho estaba hablando ahora 10. Pero si lo hacemos en forma de función, entonces es la función tal que su entrada IJ, A más B evaluada en IJ, que esta es la notación que usa Cloty, es igual a A evaluado en IJ más B evaluado en IJ con la suma del campo. En este caso son los reales. Entonces, por ejemplo, A más B en 2,2 igual a A evaluado en 2,2 más B evaluado en 2,2 igual a este número de acá 5 y este número de acá 5. 5 más 5 igual a 10. Y de nuevo tenemos la descripción. 10. De nuevo tenemos la descripción de la suma en forma de función. Y si queremos hacer el dibujito, pues vemos cuánto sale para cada IJ y hacemos la definición como está acá. Pero de nuevo es muy latoso, nadie lo hace. Entonces hasta aquí les quedó claro. Entonces el tema de matrices ya
ya le podemos dar por visto, ¿no? Ya cumplimos con lo que dijo productividad. Entonces tenemos 15 minutos. ¿Quieren que damos sí de la tarea? ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere ver algo de la tarea? ¿Algún ejercicio en particular? ¿No? ¿De la tarea? Sí. El 5, ¿El 5 cuál es? el de la ecuación, siempre se dio Fantina. Ah. Bueno. No puede ser Diofantina porque Z no es un campo. Sí, perfecto, pero no sé, no recuerdo eso. Vamos al ejercicio 5 de la tarea. ¿Alguien lo tiene? ¿Te lo dicto? Sí. Sí. Sea F un campo, A como B, Z un campo, ¿Ah, como qué? como B como Z. Digo como C, perdón. En el campo, una ecuación lineal, siempre en el campo y en dos variables. Expresión de la forma. X nos da Y. Igual a C, donde A distinto de 0 o B distinto de 0. Una ecuación, digo, una solución de la ecuación es una pareja ordenada S, T, que pertenece al producto cartesiano de F con F. ¿X como Y? S, T. Tal que A, S más BT igual a C. Y determinar si hay una solución y si sí encontrar pues todas las soluciones. Bien. Entonces, como estos elementos viven en un campo, pues podemos aplicar las propiedades de campo. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que A es distinto de 0. ¿Saben a qué me refiero con sin pérdida de generalidad? No, no te explicas. A que, bueno, puedo tomar A distinto de 0, pero da lo mismo si me tomo B distinto de 0. O sea, no importa porque ambos casos se hacen igual. A ver, otro. Y eso incluye el caso en el que ambos son distintos de 0, ¿verdad? Sí, porque te pide que uno sea distinto de 0 o el otro. Entonces al menos uno es diferente de 0. Y eso es para que puedas usar ingreso multiplicativo. Mira, tenemos esta forma de acá, esta suma de acá. Entonces si suponemos que A es distinto de 0, este puede ser 0. En cambio si suponemos que B es distinto de 0, este es distinto de 0 y este puede ser 0. Pero la forma es la misma, es una suma, suponiendo que un sumando no es 0. Entonces da lo mismo si ese sumando es este o ese sumando es este. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer A distinto de 0 para que las cosas salgan bien y da lo mismo si tomas B distinto de 0. Porque ve, aquí le puedo cambiar este B y este A y no cambia nada la demostración que vamos a hacer. Ah, ya, por esos cambios se pone sin pérdida de generalidad. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos esto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues tenemos que AX más BY es igual a C.
Entonces podemos restar de ambos lados menos BY. ¿Y esto por qué? Porque BY, suponiendo que está en el campo, tiene un inverso. Entonces lo podemos restar de ambos lados. Salud. Queda AX igual a C menos BY. Y ahora como A no es 0, tiene inverso. Multiplicando por ese inverso, se tiene que de este lado es A menos 1 por A, X, y de este lado A menos 1 por C menos BY. Entonces esto de acá, esto te da la identidad y se queda X. Y entonces, de esta forma ya tienes una expresión para las soluciones. ¿Por qué? Porque tienes a X de un lado y tienes a Y del otro lado. Entonces, esto soluciona la ecuación porque esto pasa si pasa esto, si pasa esto. Entonces, con que des un X, ya determinaste una solución. ¿Por qué? Entonces, el conjunto de soluciones es de la forma X, Y, tal que X está en el campo y Y, tal que Y está en el campo y que X está dada por la cosa que vimos acá. A menos 1 multiplicado por C menos BY. Y una solución sería cuando Y es igual a la identidad del campo, bueno, del 1 del campo. Y entonces, dicha solución es la pareja, aquí sustituimos la Y por esto, entonces queda A menos 1 multiplicado por C menos B, coma 1. Y esto afirmamos que es una solución de la ecuación. Bien, ¿qué hicimos? Teníamos una ecuación. Vimos cómo se tienen que comportar las soluciones de la ecuación. Entonces determinamos X en función de Y y estos elementos del campo. Entonces, las soluciones de la ecuación están dadas por la siguiente. Tomamos una Y, y una vez que tomamos una Y fija, la X va a estar dada por esto de acá. Entonces las soluciones se ven de esta manera aquí. ¿Está aquí todo claro? Es un punto de la recta. Sí. Bueno, si estuvieras en los reales, pero aquí estás en un campo cualquiera. Bueno, Y entonces, el campo es no vacío, porque tiene el 0 y tiene el 1. Entonces sabemos que existe al menos una solución, que es cuando Y es igual a 1. Y entonces, si Y es igual a 1, podemos determinar a la X. Esta es una solución, si quieren lo verificamos. A ver, tenemos que la ecuación, aquí ya acabamos esto, y entonces verificamos, verificación. La ecuación es AX más BY igual a C. Entonces, sustituyendo, sería A multiplicado por A menos 1, C menos B, más la Y es 1, B. Y entonces aquí cuando multiplicamos este con este se cancela y queda C menos B más B, y esto es igual a C. Entonces esto sí es una solución de la ecuación. Entonces, pues con esto ya queda.
¿Quedó claro? Y si quieren hacemos el segundo, que también está rápido. Entonces, segundo te pide que son equivalentes los siguientes. Entonces todas las soluciones solo dependen de que y sea igual a 1. No, las soluciones dependen de cómo se comporta X. No, de cómo se comporta Y. Y dado una Y fija, la X ya es probada. En preparatoria, cuando les daban un sistema de ecuaciones, si tenía dos incógnitas, les daban dos ecuaciones, ecuación 1 y una ecuación 2, con dos incógnitas, digamos X, Y. Y esto es para que existiera a lo más una única solución. Entonces, en este caso tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces, por eso no podemos determinar la unicidad de la solución, sino que existen una infinidad de soluciones. O sea, por ejemplo, si la ecuación es X más Y igual a 0, y estamos en los reales, existen una infinidad de soluciones. 1, X igual a 1, Y igual a menos 1, X igual a 2, Y igual a menos 2, y así. Si despejamos aquí queda X igual a menos Y. Y tenemos una sola ecuación, que cuando fijamos la Y, tenemos una única X. Entonces aquí se entendió. Entonces veamos el segundo. Son equivalentes los siguientes. 1. F campo y A, B, C elementos por campo. Entonces 1. Si A, B es igual a AC y A no es 0, entonces B es igual a 0, B es igual a C. Y segundo, si cuando A, B es igual a 0 y A no es 0, entonces B es igual a 0. Entonces aquí tenemos que suponemos como hipótesis 1 y tenemos que llegar a 2. Suponiendo como hipótesis 2 tenemos que llegar a 1 y con eso vemos que son equivalentes. Que 1 sí, solo sí, 2. ¿Se entendió a lo que queremos llegar? Sí. Entonces veamos la función. 1 implica 2. Entonces, para demostrar 1 implica 2 tenemos que suponer la hipótesis de 2 y 1 como hipótesis y llegar a esta de acá. Entonces, tenemos que si AB es igual a 0, esto lo podemos ver como A multiplicado por 0. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, por 1, No era 1 implica 2. ¿vale? No era 1 implica 2. Sí, por eso 1 implica 2. Entonces, suponiendo la hipótesis de 1, suponiendo la hipótesis de 2 y 1, tenemos que llegar a que B es igual a 0. Entonces suponemos ambas. Suponemos la hipótesis de 2 y suponemos esto de acá. Ok. Entonces esto es por la hipótesis de 2. Como hipótesis de 2. Entonces, por 1, tenemos que esto es igual a AB es igual a A multiplicado por 0. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que si AB es igual a AC ya es distinto de 0. Ya es distinto de 0 también por la hipótesis de 2. Entonces tiene que los que están multiplicando a A son iguales, B es igual a C. En este caso AB es igual a A0. Entonces los que están multiplicando a A se cancelan y queda que B es igual a 0, como queremos en 2. Entonces ya lo tenemos. Y ahora tenemos que ver que 2 implica 1. Y aquí es, si A, suponemos la hipótesis de 1, suponemos 2 y tenemos que llegar a la conclusión de 1. ¿Se entiende? Entonces, si AB es igual a AC, esta es hipótesis de 1, entonces podemos restar de ambos lados el inverso de AC, ¿no? Entonces,
AB menos AC es igual a 0, pero aquí podemos aplicar propiedad distributiva. Entonces A multiplicado por B menos C es igual a 0. Y aquí faltó la hipótesis de que A no es 0. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Que A multiplicado por algo es igual a 0. Entonces, por 2, nos dice que si A multiplicado por algo es igual a 0, y A es distinto de 0, entonces la cosa que lo multiplica tiene que ser 0. Entonces, B menos C es igual a 0, y luego aplicamos inverso de la adición, y entonces B es igual a 0. B es igual a C. Con esto ya tenemos 1 implica 2 y 2 implica 1. Y podemos decir que los postulados son equivalentes. Y ya se acabó el tiempo, pero antes me gustaría comentar una cosa. ¿Por qué vimos la diagonalización? Algunos de aquí deben ser físicos o llevaron la analítica 2 y están familiarizados con la diagonalización, ¿no? Que es que tenemos una matriz A, B, C, D y aplicándole transformaciones así llegamos a algo de la forma A, B, 0, 0. De los únicos elementos, donde los elementos fuera de la diagonal son 0, ¿no? Entonces esto no se puede en casi todos los casos. Entonces a veces a lo más lo que puedes hacer es triangular. O sea que esta matriz la llevas a algo de la forma A, B, C, 0. Donde todos los elementos debajo de la diagonal son 0. O donde todos los elementos arriba de la diagonal son 0. Entonces por eso es importante que lo veamos. Y esto ya es todo con la clase de hoy. ¿Pero siempre puedes? ¿Dónde? Mandarla a la matriz triangular que te toca. No, a veces te van a quedar cosas en bloque de que una parte es diagonalizada, una es triangular superior, una triangular inferior, y así, pero eso se ve lineal. Entonces, eso ya es todo.